Si algo dejó en evidencia el Mundial de 2026 es que la movilidad internacional no es un fenómeno excepcional, es una condición indispensable para que el fútbol de élite exista. Las grandes selecciones y las principales ligas del mundo se construyen sobre la circulación de talento entre países. Según datos de la FIFA, más del 40% de los jugadores que participan en las principales ligas europeas tienen raíces migrantes, una realidad que demuestra que el deporte moderno depende en buena medida del intercambio humano y cultural. No obstante, esta apertura no siempre se traduce en las políticas de los estados. Mientras los futbolistas extranjeros son recibidos por el valor deportivo, económico y mediático que representan, millones de migrantes continúan enfrentando barreras legales, discursos de exclusión y políticas cada vez más restrictivas. El caso de Estados Unidos resulta especialmente ilustrativo. El mismo país que facilitó el ingreso de miles de deportistas, periodistas y aficionados para celebrar el mayor evento futbolístico del planeta, mantuvo una estrategia migratoria basada en el fortalecimiento de los controles, las redadas y las deportaciones. Ahí surge la verdadera contradicción. La migración parece aceptarse cuando genera espectáculo, inversión o prestigio internacional, pero encuentra resistencia cuando se trata de trabajadores, familias o personas que buscan rehacer su vida. Cuando España levantó la Copa del Mundo de la FIFA 2026, tras vencer a Argentina por la mínima diferencia, el triunfo fue mucho más que un resultado deportivo. La imagen del campeón dejó al descubierto una realidad que contrastaba con los discursos migratorios que ganan espacio en distintas partes del mundo. Dos de sus principales figuras, Lamine Yamal y Nico Williams, son hijos de familias migrantes africanas. Su historia demuestra que la movilidad humana no solo transforma vidas, también impacta países. Pero luego comienzan a aparecer otro tipo de selecciones como Camerún y comienzan a mostrarse como la gran posibilidad de sacar a esos chicos de esa miseria y de esos barros de las canchas hacia el fútbol profesional, con Thomas Nokono, por ejemplo, que es uno de los grandes arqueros que dio la selección de Camerún y que fue importante en el fútbol español, por ejemplo. Durante el Mundial, algunos gobiernos reforzaban controles migratorios y endurecían sus políticas contra quienes buscaban permanecer en sus territorios. La selección campeona evidenciaba que la diversidad ya forma parte de la identidad de las sociedades contemporáneas. El fútbol no creó esa realidad, simplemente la hizo visible ante millones de personas. Los datos confirman esta transformación. España cerró 2025 con más de 3 millones de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, el 14.2% del total de cotizantes. Más de medio millón desarrolla actividades por cuenta propia. Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que 1 de cada 5 residentes nació fuera del país, una población que ya supera los 10 millones de personas. No se trata únicamente de un fenómeno migratorio, también trasciende lo estructural. Según el Instituto Nacional de Estadística, España alcanzó en 2025 el mayor número de habitantes de su historia, impulsado principalmente por el crecimiento de la población nacida en el extranjero, mientras el número de personas nacidas en el país continuó disminuyendo. Hay un dato que conviene recordar. La contribución de los migrantes a la economía española supone el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y solo representa el 1% del gasto. Señorías, hablar de política migratoria es también hablar de pragmatismo, de realismo y de oportunidades que la acompañan. Todos sabemos que necesitamos la inmigración. La necesitamos para rejuvenecer una sociedad europea y española envejecida y también para hacer frente al reto demográfico. Si hiciéramos caso a la derecha y a la ultraderecha, en los próximos 25 años, nuestra pirámide de población podría perder hasta 4 millones de personas en edad de trabajar. Es decir, dejaría nuestra fuerza laboral en niveles similares a los del año 1996 y disminuiría el crecimiento económico potencial de nuestro país del 2,7% actual a un 0,1%. Los números hablan por sí solos. Ese escenario explica por qué la migración ocupa hoy un lugar central en el presente y futuro de España, con una tasa de natalidad de apenas 1.1 hijos por mujer, muy por debajo del nivel necesario para garantizar el reemplazo generacional. Diversos estudios advierten que la llegada de población migrante ya no responde únicamente a ciclos económicos, se ha convertido en un factor determinante para sostener el mercado laboral, el sistema de protección social y el equilibrio demográfico. Esta
esta realidad convive con otra muy distinta. Miles de personas continúan intentando llegar a territorio español por rutas cada vez más peligrosas, especialmente a través del Mediterráneo y de la frontera de Ceuta. Para muchas de ellas, el camino hacia la integración sigue marcado por largos procesos de regularización, barreras administrativas y discursos de rechazo que contrastan con el aporte que ya realizan millones de migrantes a la sociedad española. Pero una cosa es el aporte de fútbol y otra cosa es el aporte social o la recepción social que tienen esos jugadores y lo que les cuesta entrar en sociedades que siguen siendo difíciles como la inglesa, difíciles como la española, en donde todavía hay cierto rechazo, hay problemas de insultos, de racismo, problemas de desprecio hacia los sudamericanos, hacia los morenos, hacia los niches, decimos nosotros acá, hay muchos inconvenientes. Entonces ahí hay una mezcla absolutamente extraña porque los necesitan como futbolistas, los quieren como futbolistas, se lo llevan como tal porque le pueden dar un triunfo a sus países, pero todavía hay cierta discriminación. Quizás esa sea una de las mayores lecciones que dejó este mundial. Mientras el extremismo político continúa preguntándose cómo frenar la migración, los datos muestran que muchas sociedades ya dependen de ella para sostener su economía, enfrentar el envejecimiento poblacional e incluso construir equipos capaces de conquistar el mayor torneo del planeta. Lamine Yamal y Nico Williams no representan una excepción, representan una generación nacida de la movilidad humana, de familias que cruzaron fronteras buscando oportunidades y cuyos hijos hoy forman parte de la historia del deporte. Detrás de cada gol hay también una historia de integración, esfuerzo y resiliencia. Mi madre ha sufrido mucho, ¿no? Andar por el desierto descalza, muchas cosas que no le desearía a nadie y al final aquí nadie viene a robar a nadie, ¿no? Venimos a tener un pan, a tener un techo, a tener un mejor futuro para tus hijos y para ti. Y mi madre ha sufrido mucho, es una luchadora, todo lo que hago es por ella, por mi padre también, que también ha luchado como el que más, se fue a Londres para poder que tengamos alimento yo y mi hermano y mi madre, se ha partido el lomo por nosotros y bueno, nadie nace siendo racista, yo creo, es cuestión de educación, de educar bien a los chavales, a los que vienen desde abajo, a los niños, porque nadie nace siendo racista, al final es algo de educación y lo que ve un pequeño lo imita. El Mundial terminó dejando una pregunta que trasciende al fútbol. Si la migración ya es una pieza fundamental para el desarrollo económico, demográfico, cultural y deportivo de muchas naciones, ¿por qué sigue siendo presentada únicamente como un problema de seguridad? Tal vez el mayor legado de esta Copa del Mundo no haya sido el título de España, ni los millones de dólares récord facturados por la FIFA, sino haber dejado muestra de que las sociedades más fuertes del siglo XXI también son, inevitablemente, las más diversas.